Y bueno, pues ahora vamos a la palabra de Dios. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda a los Corintios 2, versículo 11. El título de la enseñanza del día de hoy es No cedas nada al enemigo. Terminamos ya con la serie Los dones del Espíritu. Iniciaremos próximamente una serie, estaremos viendo la epístola a los Filipenses versículo a versículo. Se va a titular Vivir es Cristo, pero eso será en unas semanas más. Mientras tanto, veremos este tema titulado No cedas nada al enemigo, segunda a los Corintios 2, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hace años, no muchos años, este país en el que vivimos tenía fama de ser una nación cristiana. ¿A cuántos les tocó escuchar eso o saber de esto cuando estábamos viviendo en nuestros países y pensábamos, Estados Unidos es un país cristiano, hay cristianos por todos lados? ¿Esto por qué? Porque bueno, la misma constitución de este país, el juramento de la bandera o Pledge of Allegiance, como se dice en inglés, menciona que esta es una nación bajo Dios. Dice, One Nation under God. Así que bueno, ya está eso en la Constitución, en el juramento de la bandera, y esto hace años se veíamos cómo desde este país se enviaban evangelistas que predicaban la palabra por todo el mundo, cómo desde este país se enviaban misioneros o apóstoles para plantar iglesias, como lo hemos visto, y se iniciaban iglesias. De hecho, un servidor y nuestra familia fuimos resultado de una iglesia, de un misionero enviado por aquí, nuestro pastor, el pastor David Reinhardt, en Confraternidad Cristiana Tampico, donde nosotros somos, pues fue uno de esos misioneros que fue enviado y que plantó una iglesia. Bueno, hace años ocurría todo esto. Evangelistas salían y predicaban a todo el mundo, misioneros plantaban iglesias por todo el mundo. Sin embargo, las cosas últimamente han cambiado. Quizás ya te has dado cuenta de eso. Las cosas han cambiado y de exportar de este país misioneros y evangelistas se exportan cada vez más artistas, con H de hartar, ¿verdad? Artistas cristianos, entre comillas, músicos que les da igual verlos en una iglesia, en una plataforma como esta, que verlos en los Grammys o en sus mismos premios en donde se alaban a sí mismos, ¿no? Y esto ha cambiado, y también la predicación en las iglesias de este país ha cambiado. Muchos temas se han dejado de predicar, particularmente tres que yo he observado. Se ha dejado de predicar acerca del pecado, se ha dejado de predicar acerca del infierno, se ha dejado de predicar acerca del diablo. Y no solo como tema, incluso las mismas palabras pecado, infierno, diablo casi no se mencionan desde las iglesias en este país que es una nación bajo Dios, supuestamente. Y digo esto con conocimiento de causa. Hay evidencias de esto. Hace algunos años, en un programa especial de Pascua, precisamente en CBS, Sunday Morning, uno de los predicadores más famosos, más influyentes de ese tiempo, que vive en esta ciudad y tiene su iglesia por ahí en el 59, en el suroeste de la ciudad, fue invitado a este programa. Un programa secular, de corte secular, pero que tenía que ver en ese programa, particularmente esa edición, con la Pascua. Y traían a un pastor, a un predicador, que se supone que habla de cosas como el pecado, contra el pecado, que habla acerca del infierno, que habla acerca del diablo. Pero este conductor, este presentador, le preguntó y le dijo, oye, ¿por qué tú no predicas acerca de esos temas, del tema del infierno, del pecado y del diablo? Y este pastor, este predicador, que por cierto su iglesia llega y sus transmisiones llegan a millones de personas y es influencia para muchos, respondió lo siguiente, le dijo, usted sabe, no es fuego y azufre, no se trata de fuego y azufre. Yo digo que la mayoría de las personas ya son golpeadas lo suficiente por la vida. La vida ya les pega lo suficiente como para que yo tenga que predicarles del pecado, del infierno y del diablo. Entonces, ¿de qué les hablo? Descubre el campeón que hay en ti, ¿verdad? Tú eres lo máximo. Tú eres un quién sabe qué, y te voy a dar declaraciones para cada día del año, para que seas victorioso, para que encuentres el estacionamiento en primera fila en el mall, para que vayas y te vayas de shopping, para que puedas adquirir una casa, porque Tallowwood es así como bien feíto, ¿no? Yo quiero en River Oaks, y así, en sus libros eso es lo que él escribe, así que omite hablar acerca de estos temas para no hacer sentir mal a la gente. Yo me voy a enfocar el día de hoy, en esta parte, en el diablo. De hecho,
el título de la enseñanza es No cedas nada al enemigo. Por un lado, vemos como este ejemplo que acabo de poner, se ha omitido hablar acerca del diablo para no incomodar a las personas, porque, ay no, qué miedo. O sea, bien que ven películas de terror, hasta van al cine y pagan para ver películas de terror, pero les da miedo que les hablen del diablo en la iglesia. Bueno, otros para no asustar a las personas, otros porque no consideran relevante hablar acerca del diablo en la iglesia. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, en otros sectores se ha enseñado mal acerca del diablo. Por ejemplo, hay creyentes que ven al diablo hasta en la sopa. Se están comiendo su sopita de letras y de pronto dicen, diablo, te reprendo, ¿no? Y cosas así. Creyentes que por una mala enseñanza, por haber recibido una mala enseñanza o por estudiar mala escritura, lo culpan al diablo de todo lo malo que pasa. De cualquier situación que no sale como ellos no querían, tiene la culpa el diablo. Y que se dañó la bocina y ahorita oyeron los zumbidos que te dieron las bocinas, algunos ya hubieran dicho, eso fue el diablo, que se le metió a la bocina y por eso sale la lucecita roja, porque ahí está el diablo adentro, ¿no? Y así. Otros creyentes que hasta se burlan del diablo y le ponen apodos como el chanclas, el chamuco, el chimuelo, otros hasta le machacan la cabeza y machácalo y quién sabe qué rollos de estos, ¿no? Es ridículo, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás? Es lo que nos importa. No importa tanto qué es lo que no enseña un pastor, cómo algunos creyentes exageran o hasta ridiculizan y se ridiculizan a sí mismos con su concepto del diablo. Lo que nos interesa es qué es lo que dice la Biblia, qué dice la Escritura. Según Ezequiel 28, no tiene que ir ahí, Dios mismo creó a un ángel hermoso. Le llama querubín grande, querubín protector. Y fue creado en medio de tamboriles, qué interesante, ¿no? De instrumentos musicales, en medio de flautas, de instrumentos de percusión, de instrumentos de viento, y eso está en Ezequiel 28:14. Este querubín grande, protector, también dice la Escritura que tenía vestiduras de piedras preciosas. ¿Te imaginas? Impresionante debe haber sido. Dice el texto bíblico que fue perfecto, o sea, estaba perfecto, dice la palabra, hasta que se halló maldad en él. ¿Cuál fue esa maldad? Isaías capítulo 14 especifica en qué consistió esta maldad que se halló en este querubín grande y protector creado por Dios. La maldad de ese querubín protector fue quererse poner en el lugar de Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Dice también la palabra que a causa de esto fue cortado y que cayó del cielo con una tercera parte de los ángeles. La Escritura nos muestra diversos títulos de Satanás. Hay varias formas en las que la Escritura le llama o le denomina a Satanás. Primero vemos en Apocalipsis 12:9, por poner un ejemplo, que le llama diablo. Diga diablo. Diablo significa acusador. Diablo significa calumniador. En Juan 6:70 se le otorga este título a una persona en particular. ¿Sabes a quién? Nada más y nada menos que a Judas Iscariote. Allí dice que Judas era diablo. Judas quien entregó al Señor Jesús. Así que diablo se le puede aplicar también a una persona. ¿A qué tipo de personas? A las personas que calumnian. O sea, que hablan de una persona mentiras con otras. A una persona que acusa a otra. Hay personas que parece que esa es su tarea, andar acusando a una y andar acusando a otra y andar acusando a otra. A personas que traicionan, así como Judas. Vemos cómo este concepto de diablo describe a Satanás, pero también se le puede aplicar a uno que otro diablillo por ahí, ¿verdad? Una que otra persona por ahí. Otro título que la Escritura nos muestra, por ejemplo, está en 1 Tesalonicenses 3, es el tentador. Satanás como el tentador. También se le llama la serpiente antigua, con una referencia hacia Génesis. En Génesis nosotros vemos cómo esta serpiente era astuta y cómo esta serpiente tentó a Eva primeramente y le dijo, con que Dios te dijo que no comieras nada, haciendo de la excepción una regla y exagerándola. Con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. No. Y empieza el diálogo entre Eva y la serpiente antigua, y esa serpiente antigua le tienta y le dice, mira, no te va a pasar nada si comes de ese árbol. O sea, Dios es mentiroso. Y si comes de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios, que fue precisamente lo que hizo que Satanás cayera del cielo. Sabemos nosotros que Eva creyó la serpiente y dio a su marido, a Adán, de este fruto que del árbol que el Señor les había prohibido. Pero vemos también cómo
La serpiente antigua, el tentador, tentó por otro lado al Señor Jesús. Allí en Mateo capítulo 4 vemos cómo esta serpiente antigua tienta al Señor Jesús ahí en el desierto, pero el Señor Jesús no cede a su tentación. También la Escritura le llama a Satanás el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12, versículo 31, vemos cómo Satanás es nombrado el príncipe de este mundo. Y esto ya nos dice algo a nosotros. Nosotros, dice la palabra, que somos en este mundo que peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Por eso estamos llamados a no arraigarnos en este mundo. Estamos llamados a no conformarnos a este mundo o a este siglo. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque hay un príncipe de este mundo. Y por esto es que vemos este mundo en tinieblas. Por eso es que vemos cómo las cosas no van mejorando. Y no estoy dando un discurso de viejitos. Ya ves que los viejitos dicen, antes las cosas eran mejor, ¿verdad? No estoy hablando como viejito, aunque para allá voy. Y vamos, ¿no? O sea, para que no me deje solo. Las cosas antes eran mejor, ciertamente. Las cosas van empeorando también, en todos los sentidos que tú puedas imaginarte. Aumenta la ciencia, aumenta la tecnología, las cosas ahora son más sencillas. Si se te daña algo en tu lavadora, puedes pedir por Amazon la pieza que te falta y te la traen al día siguiente o el mismo día. Las cosas en ese sentido se ponen bien, están padres, pero ¿qué tal la moral? Vemos cómo las cosas van degradándose cada vez más y cosas que antes para nosotros eran algo impensable, ahora son las cosas más comunes del mundo. Y pudiera dar muchos ejemplos, pero no me voy a detener demasiado allí. Y esto no debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque si Satanás es el príncipe de este mundo, quien gobierna sobre este mundo, ¿a poco esperamos que las cosas van a ser bien bonitas, bien morales, bien religiosas, por todos lados se va a adorar a Dios? No, Satanás es el príncipe de este mundo. Pablo también se refiere a él como el Dios, pero con D minúscula, el Dios de este siglo, así le llaman en 2 Corintios 4:4. Es un príncipe y es un Dios con D minúscula. Sin embargo, hay un Rey de reyes y Señor de señores que le cedió cierta autoridad a Satanás en su plan perfecto, en su perfecta voluntad. Hay un Dios con D minúscula, pero hay un Dios todopoderoso con todas las mayúsculas. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene control de todo, el que nosotros adoramos. Y Pablo se refiere a él entonces como Dios de este siglo. El Dios que gobierna las mentes de las personas, ya los tiene poseídos. O sea, las personas incrédulas son posesión de Satanás. Están poseídas por Satanás, están influenciadas por Satanás. El Dios de este siglo dice que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Sin embargo, cuando viene el Señor y nos toca, cuando viene el Señor y nos habla, nuestros ojos son abiertos y pasamos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, un reino en donde Él es quien nos gobierna. El título más popular de Satanás es precisamente ese, Satanás. ¿Qué significa ese título, Satanás? Significa adversario, diga adversario. ¿Qué significa esta palabra adversario? Un adversario es un enemigo. Es alguien no como que no te la llevas bien, no como que, me cae gordo, no lo quiero ver. No. Es alguien que es hostil, es alguien que te va a atacar, es un enemigo. Vamos a ver qué tanto. Debemos de tener claro que Satanás es enemigo primeramente de Dios. A veces nos creemos tan importantes que creemos que es nuestro enemigo y así, no. Satanás primeramente es adversario y es enemigo de Dios. Desde el momento en el que cayó vemos cómo él se quería poner en el lugar de Dios, quería ocupar su lugar. Él se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Así que primero Satanás es enemigo de Dios y después viene a ser enemigo del hombre, de la raza humana en general. Y cuando digo hombre, estoy hablando hombre, mujer, palabra griega antropos, que nos habla de raza humana. Es enemigo del hombre. ¿Por qué? Porque si Satanás es enemigo de Dios, el hombre lleva la imagen de Dios, dice Génesis 1:27. Dice que fueron hechos el hombre y la mujer a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Así que Satanás se opone al hombre, no porque el hombre sea muy importante o valioso, sino porque lleva la imagen de Dios. Por eso Satanás se opone. Y por ende, ya que es enemigo de Dios y del hombre que lleva la imagen de Dios, trata de destruir al hombre. ¿Alguna vez has visto a un drogadicto en la calle? De esas personas que están pidiendo dinero no para comer, porque están todos flacos. Les das comida y la tiran. Están pidiendo dinero para ir y comprar droga. No porque la droga les produzca placer ya en esa etapa en la que están, sino porque si no se la toman se mueren.
Son tan dependientes sus cuerpos a esas sustancias que necesitan ya las drogas. Bueno, allí puedes ver a Satanás cumpliendo con su cometido de destruir al hombre que fue creado a imagen de Dios. ¿Has visto alguna vez a un hombre con un hombre, a una mujer con una mujer, a un hombre con un perro y todo este tipo de aberraciones? Bueno, ahí estás viendo a Satanás cumpliendo su cometido con el hombre, que es degradarlo, que es destruirlo. ¿Alguna vez has visto o has sabido de una persona que se quita la vida? Bueno, ahí estás viendo nuevamente a Satanás cumpliendo con su cometido de destruir al hombre que fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué podemos decir de los hijos de Dios? Porque si no te has dado cuenta, tú y yo, los que somos hijos de Dios, si eres hijo de Dios, somos de alguna manera distintos al resto de los hombres. Las demás personas son criaturas de Dios, llevan la imagen de Dios, son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Dice la palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no solo somos criaturas de Dios, creación de Dios, sino que somos hijos de Dios. ¿Y qué crees? Satanás no va a estar muy contento con nosotros. Somos doblemente enemigos de Satanás por ser creación de Dios, llevar su imagen y por ser posesión de Dios. Nosotros somos posesión de Dios. Satanás posee a los incrédulos, pero Dios posee a los creyentes. Los hijos de Dios entonces somos el principal objetivo de Satanás. Ya los que no han creído, ya dicen son míos, pero va contra nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos sido creados y además hemos sido redimidos por Dios. Ahora, no hay que por un lado sobreestimar al enemigo. Vamos a tratar de equilibrar y de ver un cuadro completo de Satanás. Por un lado, no hay que sobreestimarlo, no hay que darle demasiada importancia o darle importancia más allá de la que tiene. Satanás, por ejemplo, no es más poderoso que Dios. Es poderoso, pero no es más poderoso que Dios. Por eso dije, es Dios con D minúscula, pero hay un Dios con D mayúscula y con todas las mayúsculas. Es más, decía un reformador que el diablo es el diablo de Dios. Y ahí se lo dejo para que lo piense. Es profunda la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo usa. Dios usa al diablo para cumplir su voluntad. Y si no, pregúntale a Job. El Señor es más poderoso que Satanás, porque Él es omnipresente. Dios está en todo lugar. Él está ahora mismo aquí y al mismo tiempo está en Guadalajara en la reunión general y está en todo lugar. El Señor está en todos lados, aunque hay lugares en donde Él no se manifiesta, pero Él está allí. En cambio, Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar. Es un ser creado que puede estar solamente en un lugar a la vez. Por otro lado, tampoco hay que subestimar a Satanás, al enemigo. ¿Por qué? Porque aunque no puede estar en todo lugar, está organizado. Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Para que veamos cómo nuestro enemigo, el adversario, el acusador, todos los títulos que mencioné, cómo, aunque no está en todos lados, se las ingenia para poder tener influencia en muchos lugares. Y esto lo hace a través de estar organizado o a través de lo que vamos a ver, un ejército. Efesios 6:12, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es contra personas. O sea, nuestra lucha no es contra personas. Espero estés entendiendo esto. Tu problema no es con tu vecino que te grita cosas, que te poncha las llantas del coche, que te grita barbaridad y media cuando está borracho o qué sé yo. No, tu problema no es con el vecino, sino es un problema espiritual. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra, subraya eso, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo está utilizando un lenguaje de la milicia. Está hablando de que Satanás tiene un ejército a su disposición que está bien organizado, tiene sus rangos, tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, y está organizado y dividido por regiones. Mis hermanos, si Satanás está bien organizado, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios hemos de estarlo? El Señor Jesús fue acusado de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Dijeron, echa a los demonios por el poder de Satanás, de Belcebú. Y el Señor Jesús le respondió, ni siquiera tiene sentido lo que están diciendo. Porque si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, entonces, y yo estoy con Belcebú, entonces le estoy haciendo, pues le estoy dañando.
Y un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Así que ahí el Señor Jesús nos enseña, a través de esa narración bíblica, que Satanás no está dividido entre sí. O sea, los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales no se pelean entre sí. Qué triste que a veces entre los cristianos nos peleamos entre nosotros mismos, ¿no? Estamos peor que demonios a veces. Si no puede decir amén, diga, oh, amén. Y vemos cómo este ejército de Satanás, que pues se las ingenia para estar por todos lados, hace planes, crea estrategias. ¿Tú tienes un plan para el día de hoy? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿A dónde vas a ir a comer o qué vas a comer? ¿Tienes un plan para la semana? ¿Qué vas a hacer en tu agenda? ¿Para el mes? ¿Para el año? Sería bueno tenerlo, ¿verdad? Y que en ese plan esté incluido Dios. Que es más, que Dios sea lo que rige todos nuestros planes, que le consideremos en todos nuestros caminos. Porque Satanás sí tiene un plan, Satanás sí tiene estrategias. En el texto base, 2 Corintios 2:11, dice que Satanás tiene maquinaciones. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es esta palabra maquinación? Es la palabra griega noema, que significa principalmente pensamiento. O sea, cuando tú vas a hacer un plan, primero lo piensas, ¿verdad? Espero. El Señor Jesús dijo, todo aquel que va a edificar una torre, va a construir una torre, o puede ser lo que tú quieras, una cerca para tu backyard, que va a construir, no sé, una casita para atrás, una covacha, le decimos nosotros, un shed, les dicen ustedes los gringos, ¿verdad? Primero te sientas y calculas cuánto va a medir, ¿verdad? Aquí tengo varios expertos, ¿no? Cuánto va a medir, haces un plano, de pronto, cuánto material vas a necesitar, en dónde lo vas a poner, vas y checas que no vaya a ser donde está hundido, qué sé yo. Y haces un plan. Bueno, esto es la palabra noema, es un pensamiento y luego viene a ser un plan. Así que Satanás está organizado, como podemos ver, tiene estrategias que son peligrosas y además está decidido. O sea, Satanás no es como, estamos viendo, no es como algunos cristianos o que se dicen cristianos, que no tienen un plan, que están todos peleados unos con otros, todos divididos unos contra otros, que no se deciden, dice la palabra, le llama hombre de doble ánimo, que ahora dice sí, luego dice no, que va 3 domingos sí, luego 6 no, que se inscribe en el discipulado pero nomás va a una clase y no va, y así, no quiero pisar callos nada más. Estamos hablando acerca de que Satanás está bien decidido en lo que va a hacer, que es destruir lo que Dios ha construido. Y sí, dice que ha venido a robar, matar y destruir. No por nada, el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Escucha lo que Pedro les escribió a cristianos, porque estaba escribiéndoles a cristianos. Les dijo el apóstol Pedro, en primera de Pedro 5, 8, sed sobrios. Puedes tomarlo para ti, ¿eh? Sé sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Es lo opuesto, la antítesis de ser un ebrio. Un ebrio anda así como que no sabe ni para dónde va, ¿no? O sea, ve doble, está todo así, habla incoherencias, no piensa lo que va a hablar, no tiene filtro en lo que va a hablar, no sabe para dónde va. Está así, pero el Señor nos dice a través del apóstol Pedro, sean sobrios, o sea, planeen bien lo que van a hacer, que tenga sentido las decisiones que van a tomar. Si has decidido que vas a seguir a Cristo, entonces quitar de tu agenda las actividades de la iglesia, it doesn't make any sense. No tiene sentido. ¿Me explico? No tiene lógica. No vamos a llegar a la meta si no incluimos a Dios en nuestros planes. Pero dice, sean sobrios. ¿Y qué más? Y velad. ¿Qué es velar? Velar es estar despierto. ¿Por qué? Satanás no se toma la siesta de la tarde. No estoy diciendo que esté mal tomarte la siesta de la tarde. Pero Satanás no se toma vacaciones. ¿Cómo te explico? O sea, Satanás no dice, ahorita estoy en operación, ahora no. Y el Señor nos está diciendo, estén velando. Para nosotros no hay modo secular, mi vida secular. No. Secular significa algo que no tiene nada que ver con Dios. ¿Te fijas cómo no tiene sentido? Si somos hijos de Dios, todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. No hay tal cosa como vida secular para nosotros. Estén velando, estemos despiertos, estemos comiendo Dios, respirando Dios, todo, mis hermanos, que sea Dios todo en nuestra vida. ¿Por qué? Nos da un motivo, está en el texto bíblico. Porque vuestro adversario, el diablo, y aquí utiliza 2 de los títulos, su enemigo,
su opositor, el acusador, el diablo, el calumniador, el traidor, como león rugiente anda. O sea, dice que es un león y nos da una descripción, un león rugiente. O sea, no es el león del zoológico de Houston que está todo asoleado ahí. No sabe si está disecado o está de veras, ¿no? No, dice que es un león rugiente, un león que no ha comido y que está buscando su presa. ¿Has visto los documentales de Animal Planet, de Discovery Channel? Cómo está el león ahí y tiene la presa y la está estudiando. Y la presa ahí está jugando y papaloteando y se está revolcando así, sin saber que el león ya lo tiene en la mira. Y nada más de repente da el zarpazo, se lo comió, se lo llevó. A esos animalitos que estaban apartados de la manada, ¿sí? Porque un león solo contra una manada de animales, aunque sean inofensivos, no se acerca, porque sabe que lo pueden aplastar entre todos. Pero ese animal que se sale de la manada y que anda así, como que no, pues yo soy el Avenger del Señor y que yo las puedo y yo soy campeón, y ¡pum! Viene el león rugiente y se lo devora, porque dice, anda alrededor, anda, no es como que ahorita el diablo está de vacaciones, no, está alrededor, piénsalo, estamos en un mundo espiritual y Satanás por medio de su ejército está alrededor de nosotros. ¿Para qué? Dice el texto, porque está buscando o para buscar a quien devorar. No dice buscando a quien entretener, no dice tampoco buscando a quien asustar. ¡Puh! No dice eso. Él va a devorar. ¿Qué significa devorar? Eso que estás pensando. O sea, comer con muchas ansias. Ese platillo que tanto te encanta y que te hace tu mamá cuando viene de México, o de Honduras o de El Salvador, ¿sí? Y que te hace tus pupusas así, te las comes, aleluya, ¿verdad? Las pupusas de mi mamá no son como ninguna. Y así podemos ver cómo es devorar, o puedes ver también o pensar en alguien que no ha comido por un periodo muy largo y le ponen lo que sea, aunque sean las hamburguesas de McDonald's del $1, así las más horribles, se las devora así, ¿no? Porque está muriendo de hambre. Está buscando entonces a quién devorar. Satanás tiene objetivos claros, y yo voy a centrarme en esta enseñanza en dos de esos objetivos. Uno es la familia y el otro es la iglesia. Y ese es el orden en el que el enemigo opera. Primero, trata de destruir a la familia, diga a la familia. ¿Por qué? Bueno, la iglesia está formada por familias. Y si la familia está destruida, si la familia está dañada, las iglesias no van a funcionar como deben. De eso voy a hablar un poco más adelante. Acompáñame a Primero de Reyes, capítulo 20. Primero de Reyes, capítulo 20. Veamos primero cómo Satanás tiene como objetivo a la familia. Aquí en Primero de Reyes, capítulo 20, vemos a un rey enemigo del pueblo de Dios, el cual nos va a ayudar a ver cuál es la actitud de Satanás. Ahorita yo lo di como en definición, pero aquí lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Cómo opera Satanás y cuál es su actitud? Primero de Reyes 20, ¿ya lo tiene? Dice, entonces, versículo 1, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. ¿Te fijas? Porque él solito no lo hacía, necesitaba un ejército. Y con él a 32 reyes con caballos y carros. Este rey enemigo iba acompañado de otros reyes. Cuando tú lees todo el capítulo 20, te vas a dar cuenta cómo era la interacción entre este rey y los otros reyes. Se ponían a tomar y era un desastre, ¿no? Y venían con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Versículo 2, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, esto dijeron los mensajeros, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Aprendimos que nuestro enemigo no es omnipresente, ¿verdad? Pero que tiene un ejército, que tiene un plan, que tiene estrategias, y como príncipe de este mundo, como Dios de este siglo, ha establecido sistemas de valores, los cuales se están promoviendo en este siglo, en este mundo en el que vivimos. Y esos sistemas de valores que establece el adversario, Satanás, son opuestos a la Escritura. Tenemos que tener eso bien claro. O sea, el Señor Jesús dijo,
en Él no hay nada de mí en Él, en el diablo. O sea, tenemos que entender eso. Y en el sistema de este mundo, en los valores de este mundo, no hay nada de Dios. Van opuestos a la Escritura. Y comienza, ¿con quién crees? Estamos hablando de la familia. Si el objetivo de Satanás es destruir la familia, ¿con quién crees que se va primero? Con la cabeza del hogar, con el varón del hogar. El varón del hogar no es que se tiene que ganar su lugar como cabeza, como autoridad. Ya lo tiene. Por orden, así es, lo dice la palabra, estamos apegándonos a la palabra. Así que varón, sacerdote del hogar, tú no te tienes que ganar nada, tú ya eres el sacerdote del hogar. Es importante, qué bueno que dijeron amén. Es importante que lo sepamos, porque mis hermanos, hay quienes creen que se lo tienen que ganar. No, ya lo tienes. Si tú crees que te lo tienes que ganar es porque tú mismo no lo has asumido. No has asumido tu rol como cabeza del hogar. ¿Cómo engaña a Satanás al varón del hogar? Bueno, lo engaña distrayéndolo con lo que tiene que ver con el trabajo. Lo hace pensar que es únicamente el proveedor material del hogar. Dice, yo trabajo de sol a sol, literal, para traer aquí comida, para traer aquí dinero y para pagar los biles. Y hasta aquí llegó mi función como sacerdote y varón del hogar. Solo proveedor de la familia, olvidándose de la familia en sí misma. Este mundo, el sistema de este mundo está diseñado para que el hombre consuma, compre, adquiera, voltea para todos lados. Estamos metidos en esto. Así es este mundo. Y compras lo que querías y al poquito tiempo ya sale la nueva edición. Y dices, ay, no, me siento bien miserable porque no tengo la nueva edición. Y así aplica en tecnología, en lo que tú quieras. Y nos dejamos absorber por este mundo de consumismo, pensando que las cosas materiales nos van a dar la felicidad, la plenitud, ignorando lo que dice la Escritura. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y nos metemos en esa idea, muchos cristianos, varones, estoy hablando al varón del hogar, pensando que se trata de consumir, comprar. ¿Y para eso qué hay que hacer? Trabajar y trabajar. Y ya el hombre no trabaja para vivir, para adquirir un sustento, vive para trabajar. Es el sistema del mundo en el que estamos. Y este orden, cuando la cabeza del hogar está así, en error, equivocado, en contra de la palabra, cuando Satanás logra engañar al varón del hogar de esta forma, viene una consecuencia, es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando un hombre y una mujer se casan, dice que vienen a ser una sola carne. Así que las decisiones del varón afectan a la mujer. Y entonces la esposa, ¿qué hace? Asume el rol de criadora de los hijos. Mis hermanos, ser un criador de hijos, o sea, criar a hijos bien, es una tarea difícil, que no la puede hacer una sola persona. Es tarea del varón. Es el varón el que provee, sí, pero además el que cría a los hijos. Ay, pastor, pues no tengo tiempo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos a la Biblia o le borramos? Es lo que dice la palabra. El varón es el que cría a los hijos, el que les enseña valores a los hijos, el que les da toda la información necesaria para ser personas de bien. Es el varón. Entonces, cuando el varón no está y se enfoca únicamente en trabajar y trabajar para obtener y para consumir, descuida a la familia y entonces la mujer asume el rol, cambia su rol, se quita el saco o el sombrero de ayuda idónea. ¿Sí? O sea, ayuda te habla de que hay alguien que es un principal, hay alguien que es la cabeza y la ayuda viene a ser un refuerzo, viene a ser un apoyo para el principal. Pero cuando el varón está enfocado en otras cosas, la mujer queda ahí y dice, yo ahora paso de ser la ayuda a ser la cabeza y asume este rol de criar a los hijos, un papel que es sumamente difícil para una sola persona. Y si a eso le añadimos que no es suficiente con lo que trabaja y gana el varón, le añadimos a que la mujer también tiene que trabajar, entre comillas, para tener todavía más, porque imagínate, 2 incomes, ¿sí? O sea, tiene que trabajar, la cosa se pone todavía mucho peor, ¿no crees? Los hijos vienen a ser víctimas en ese sentido, de padres que están haciendo a un lado la palabra de Dios, que se han dejado influenciar por el adversario, que no quiere que conozcan ni que escuchen esto, que está en la palabra de Dios, y los hijos vienen a ser víctimas de esto.
Los hijos ya no experimentan la enseñanza. Pues no hay tiempo. Estamos trabajando los dos y llegamos muy cansados. Yo no te voy a enseñar. Ya no experimentan la disciplina de los padres. ¿Por qué? Porque los papás, como no han estado en todo el día, han estado ocupados, se sienten mal de tener que llamarles la atención a sus hijos. O sea, no lo veo y cuando lo veo le voy a estar llamando la atención. No, me siento mal. Mejor me hago de la vista gorda o los dejo que hagan lo que quieran. A esto se debe de añadir sistemas de psicología que están en el mundo, que enseña que no se les debe reprender a los hijos. No le digas que no al niño porque se va a traumar. Ahí está el niño, ¿no? No le digas que no. A todo dile que sí. Y mucho menos castigarlo físicamente, darle unas buenas nalgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya es abuso. Eso enseña pues, la psicología y sistemas de este mundo. Ahora, tenemos a padres muy ocupados, trabajando y muy cansados y muy estresados. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Quién se ocupa de los hijos que están allí? Y que por cierto nadie les obligó a tenerlos, ¿verdad que no? Solitos decidieron tenerlos. ¿Qué ocurre con esos niños que están allí? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿Qué sustituye el tiempo que los padres deben de pasar con los hijos? ¿Sabes qué? San Google, el internet. Entonces el hijo necesita saber acerca de algo y ni siquiera pasa por aquí a preguntarle a su papá y a su mamá. No están. Están muy ocupados y cuando están muy estresados. Entonces, ¿a quién le preguntan? A Google. Sobre sexualidad, sobre drogas, sobre el tema que tú te puedas imaginar. El tiempo que los padres deben de pasar con los hijos viene a ser sustituido por largas horas jugando videojuegos. Te voy a dar un dato de España que se realizó o que se arrojó en 2020. Este estudio lo realizó una compañía de videojuegos y juguetes. Dice que los niños pasan 985 horas frente al televisor, 620 horas en la computadora, 547 horas jugando con videoconsolas, que da un total de 2.152 horas al año. 2.152 horas al año. Si esto lo comparamos con el tiempo que los hijos pasan con sus padres, y no estoy hablando de que pasan uno al lado del otro, sino tiempo que pasan mirándose cara a cara, porque el niño está viendo el dispositivo cara a cara, está viendo el televisor de frente, está viendo la tablet de frente, ¿me explico? ¿Cuánto tiempo pasan los padres así viendo de frente a sus hijos, teniendo un diálogo con sus hijos? Si lo comparamos, mis hermanos, es una barbaridad, ¿verdad? Y una vergüenza. Bueno, todo eso que yo acabo de decir, el varón trabajando, consumiendo, la mujer asumiendo el rol del varón, los hijos siendo criados por la tecnología, por videojuegos, internet, todo esto es lo normal para el mundo. Y cuando digo esta palabra normal, lo estoy diciendo con sentido, porque normal te habla de algo que dicta una norma, una regla. O sea, para ellos esta es la norma, no hay de otra, no tienen otra opción, así es la vida. We're in the United States, ¿sí? Venimos aquí a trabajar y venimos aquí a triunfar, etcétera. Usted ya sabe, ¿no? Es normal. Venimos a perseguir el sueño americano, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, para que nuestros hijos sean felices, para que puedan tener todo lo que yo nunca tuve. Eso es para la gente del mundo. Pero para nosotros, los hijos de Dios, quienes tenemos su palabra, mis hermanos, ¿cuántos tienen una de estas? Levanta la mano el que no tiene una Biblia en su casa, el que no tiene una, para regalarle una. Todos tenemos una de estas. Y tienes tu dispositivo en donde vienen todas las versiones, hasta en todo el idioma que tú quieras, viene traducido, ¿sí? Para nosotros quienes tenemos la palabra de Dios y que tenemos también al Espíritu Santo morando en nosotros, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta es la escena, ese es el escenario. Es el enemigo diciendo, tus hijos, tu familia me pertenece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso vamos a hacer lo que hizo Acab? Fíjate lo que hizo Acab, 1 de Reyes 20, versículo 4. Leímos el 3, lo leo nuevamente. Dice, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Versículo 4, fíjate lo que hizo Acab. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo.
así como tú digas. Vemos aquí al rey, al sacerdote del hogar, a la cabeza del hogar, cediéndole algo al enemigo, diciéndole, como tú digas. Así funciona este país, como tú digas. Así se hacen las cosas aquí para que uno le vaya bien, para que uno le pueda dar lo mejor a nuestros hijos. Soy tuyo, ¿sí? Como tú digas. Es más, eres rey y señor mío. Esto, mis hermanos, es algo poderoso, ¿eh? Un rey es el que gobierna, un señor es el que manda. Y para algunos, su trabajo es su rey y su trabajo es su señor. Si no puede decir amén, diga ouch o algo así. No puedo hacer planes en mi vida porque vivo para trabajar. Bueno, ese es tu rey y ese es tu señor. Pero Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Está claro. Así que cada uno va a decidir a quién le llama rey y a quién le llama señor. Y eso no es solamente con las palabras, sino con los hechos. Le dijo, yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Porque si dejo de pagar, pues me lo quitan, ¿verdad? Pero te tengo una noticia, mis hermanos. Aunque haya quienes le cedan algo al enemigo, el enemigo no se conforma con algo, no se conforma con una parte. Él va por todo. Acuérdate que es un león rugiente que está buscando a quien devorar y se lo devora completo, con todo y esqueleto, mis hermanos. Todo. Va por todo. Dice el versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así ha dicho Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, versículo 6, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. ¿Cómo la ves? Va por todo, mis hermanos. Aquí la enseñanza es que algunos le ceden al enemigo, a su familia para obtener cosas materiales, pero después viene el enemigo y les arrebata todo y se quedan sin familia y se quedan sin bienes. Todo. Los he visto. Y no voy a decir ejemplos para que nadie se sienta aludido. Ese no es el punto. Algunos ya le han cedido su familia al enemigo, pensando que no va a pasar nada. Todo bien, así funciona. Pero ¿sabes qué? La destrucción no tarda en llegar. La destrucción está a la puerta. Va a llegar un punto en el que ya sea demasiado tarde. Va a llegar un punto en el que ya no va a haber marcha atrás. ¿Por qué digo esto? Porque mira, tus hijos, si son chiquitos ahorita, de 3, 4 años, no van a volver a tener 3 o 4 años. ¿Ya te diste cuenta de eso? El dispositivo, el iOS de iPhone, de Apple, te manda en tus fotos recuerdos. Las redes sociales te ponen recuerdos de cosas que publicaste hace años. Y a mí me aparecen videos de mis hijos cuando eran pequeñitos. Ayer precisamente estábamos viendo un video de mi hijo de 1 año y 4 meses pegándole a una batería que le compramos de juguete. Y ahí está. Desde esa edad ya estamos soportando tamborazos en la casa. Y uno dice, ay, ternurita, mira qué gordito. Y luego me salen videos de mi niña cantando desde pequeñita con su vestido de princesa y ay, uno se llena de nostalgia y uno dice, ese tiempo ya no va a volver. Ese tiempo que tus hijos están chiquitos no va a regresar. Te estoy hablando cosas pues simples, ¿no? Es muy sencillo, pero que las olvidamos. Si nosotros sustituimos el pasar ese tiempo valioso con nuestros hijos y disfrutar esa etapa de su vida por estar trabajando para darles cosas, es el mismo pañal, mis hermanos, es la misma función. Son los mismos zapatos, hacen la misma función. Es la misma casa, te cubre de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. El tema es de que queremos más y más y más y más. Y nos perdemos de eso. Y no estoy hablando solo de la parte afectiva, que la incluye, es importante. El tiempo para estar con ellos en esa etapa e instruirles la palabra de Dios desde esa etapa. ¿Usted ve los niños, los adolescentes jóvenes que están aquí ministrando en la alabanza? ¿Sí los ve? Usted no crea que aparecieron así de la noche a la mañana. Desde pequeños hemos trabajado con ellos. Desde los maestros aquí, algunos de ellos fueron alumnos nuestros en la escuela dominical, cuando nosotros todavía no éramos pastores. ¿Me explico? O sea, es sembrar una semilla en nuestros hijos desde pequeñitos. Y lo dice la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y hay quienes ya le han cedido al enemigo esto y ya no hay marcha atrás. Esa etapa, si tu hijo es adolescente ahora, que todavía está en tu casa,
que ya rezonga un poquito más, ¿verdad? Pero todavía está en tu casa, tú lo mantienes, está en tu casa, en tu techo, y tú le dices, vamos a la iglesia. I don't want to go, Dad, ¿verdad? Because I don't speak Spanish. ¿Sí? Y salen con sus rollos, ¿no? Bueno, tú eres la autoridad. No, pues no vine porque es que mi hijo no quiere venir. Ah, pues ahora resulta que él es el que gobierna en tu casa. Ah, sí, claro, porque no tienes autoridad. Porque no estás, entonces no tienes autoridad para decirle, vamos a ir a la iglesia. Pero, mis hermanos, esto es para que podamos tomar acción en el asunto, para hacernos reflexionar, para llevarnos a tomar decisiones radicales, las que sean. Nuestros hijos no van a volver a ser adolescentes. Va a llegar a un punto en el que se van a ir de casa y ahí se va a ver el resultado de lo que sembramos. Ahí está. Conozco personas que le han cedido al enemigo, a sus hijos, y que han cambiado la iglesia, el discipulado, lo que tiene que ver con su santificación. El espacio en donde oigan la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y han sustituido eso por, you name it, carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tienen hijos profesionales o que van a las mejores universidades. ¡Wow! ¿Sí? Pero que los ves en Instagram y que se están embriagando y se acuestan con uno, con otro y ya no quieren nada con Dios. Ahí está, eso es lo que tú pudiste hacer. Pero acuérdate que te dije que Satanás va por todo. Y después, mis hermanos, es demasiado tarde. Eso es en cuanto a la familia. Ahora voy a hablar acerca del otro objetivo de Satanás, que es la iglesia. Por esto es importante que hablemos de la familia, porque la iglesia está formada por familias. Y si una familia no está funcionando bien, el pastor no es el salvador de la familia, ¿sabe? El sacerdote del hogar es el varón. O sea, yo tengo autoridad sobre mi familia. Dios me va a pedir cuentas sobre mi esposa, sobre mi familia, y eso me pone a temblar a mí. Espero que a ti también, por la tuya, ¿me explico? Satanás entonces tiene como objetivo a la iglesia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es el plan de Dios. La agenda de Dios se llama iglesia. La pregunta es, ¿logrará Satanás destruir a la iglesia? Es la pregunta. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Hay familias que son destruidas, familias cristianas, y a las pruebas nos remitimos. La pregunta es, ¿logrará Satanás, el adversario, destruir a la iglesia, que es el plan de Dios? En Mateo 16, 18 tenemos la respuesta. Y esta respuesta está dentro de la confesión de Pedro, así se le conoce. Cuando el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos responden, sabían lo que se decía por allá afuera, pero luego viene personal y les pregunta el Señor Jesús a sus discípulos, hey, ¿y ustedes? O sea, sí, allá afuera, las iglesias están muy mal, los pastores, y te las pasas poniendo videos en YouTube, que en tal iglesia hicieron no sé qué, ok, está bien. What about you? ¿Y tú qué? ¿Sí? Entonces le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí yo creo que todos tartamudearon y sale el portavoz de los discípulos y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro y le dice, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Si yo soy el Cristo, el ungido, el Mesías, tú eres Pedro. Pedro significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, es diferente una piedrita a una roca, ¿verdad? Es distinto. Una piedrita es la que traes en el zapato y te la sacas, pero a ver, mueve una roca enorme, es otra cosa. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la declaración de que Jesús es el Cristo. Esa es la declaración. Den un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Entonces la iglesia está fundamentada en Cristo, es lo que le está diciendo, en el Mesías, en el Señor. Él es el fundamento, pero también Él es quien edifica a la iglesia. Por eso dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay garantía de que la iglesia va a prevalecer. Así lo dijo el Señor. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a presentarse a esta novia que Él compró a precio de sangre, la sangre de Jesucristo, se la va a presentar pura y sin mancha. Estas bodas del Cordero y esta novia vestida de lino limpio y resplandeciente, estas bodas se van a efectuar.
y nosotros, sus hijos, las vamos a presenciar y vamos a ser parte de esto. ¿Cuántos dicen amén? Así que la iglesia es indestructible, dice la palabra de Dios. Aunque Satanás no va a lograr impedir que ocurran esas bodas, no va a lograr destruir a la iglesia, sí va a hacer un esfuerzo por dañar, sí va a hacer un esfuerzo por manchar a la iglesia. Es como esos boxeadores que ya están derrotados, les pusieron una buena revolcada, pero siguen a ver si por lo menos ya no pueden ni ver de toda la sangre, aunque se tiran unos golpes para ver si le pegan a algo. Bueno, Satanás está así, va a hacer un esfuerzo por dañar lo más que pueda a la iglesia, va a hacer un esfuerzo por manchar lo más que pueda a la iglesia, y comienza por la familia, como lo estamos viendo. Por eso también vemos muchas advertencias en la palabra de Dios, así como el versículo base que estamos viendo, 2 Corintios 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes, sus maquinaciones. ¿Cuál es el contexto de este versículo que estamos viendo? El contexto es la disciplina de un individuo en la iglesia. Había una persona, un miembro de esta iglesia, que había sido puesto en disciplina. Dejemos eso en nuestra mente. Esta palabra disciplina, yo sé que ya empieza a levantar las antenas de algunos, ¿no? La disciplina, ¿cómo? En la iglesia. No, yo pensé que la iglesia iba para que me animaran. Yo pensé que la iglesia iba para que me hicieran sentir bien, porque además yo hasta he hecho ofrenda, o sea, ¿cómo me van a disciplinar? No. Bueno, eso es precisamente una mente que ya está contaminada por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se opone a la disciplina, porque la disciplina es una muestra del amor de Dios, así lo dice su palabra. Dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ya que la disciplina es una muestra del amor de Dios, ¿qué crees que hace Satanás? Lo mismo que hizo con Eva. Distorsiona la disciplina. Y con que te van a disciplinar en esa iglesia. Se van a meter contigo. ¿Cómo? No te dejes, si tú eres del norte. Y así, ¿no? Cosas como esas. Y además porque la disciplina contribuye con la pureza de la iglesia. Por eso Satanás se opone a la disciplina. Porque si no hay disciplina en una iglesia, entonces no habrá pureza, y por eso Satanás se opone a ella misma. La estrategia de Satanás es hacer ver este tema, el tema de la disciplina, como algo negativo, como algo cruel. No, en esa iglesia hacen eso de la disciplina, ¿cómo ves? No, son crueles, se quieren enseñorear de la gente. Vámonos, no te juntes con esta chusma, ¿verdad? Y así. Para llegar a la disciplina, ¿qué es lo que tiene que haber? Bueno, tiene que haber un pecado. La disciplina no se ejerce únicamente porque sí, por diversión, porque los pastores de la iglesia o los líderes están divirtiéndose. A ver, ¿a quién disciplinamos? No, a ver, presiónale, como el diablito ese que se le, ¿no? Y se están divirtiendo. No. Para que haya disciplina, tiene que haber un pecado. Y quiero aclarar que todos pecamos. Yo no voy a hacer la pregunta quién de aquí no peca, porque no vaya a ser que alguien esté dormido y diga, yo, ¿no? Dice la palabra de Dios que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es raza humana. ¿Y los hijos de Dios qué? Dice su palabra que estas cosas nos ha escrito para que no pequemos. O sea que podemos pecar, pero tenemos la escritura si no queremos pecar. Por eso hacemos bien en leerla, ¿no? Pero deja algo contemplado y dice, mas si alguno hubiere pecado, o sea, está dejando el espacio en el cual tú y yo podemos pecar, y no podemos de que hay permiso para hacerlo, sino que existe esa posibilidad de que pequemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Fíjate que el Padre no es el acusador es el otro. Es el abogado que intercede por nosotros, y tenemos a este abogado y todos pecamos. Y es la iglesia la que tiene la responsabilidad de llamar al pecador al arrepentimiento. Entonces la pregunta es, ¿quién es disciplinable en la iglesia? Todos, porque todos pecamos. Si tú pecas y eres miembro de esta iglesia, eres disciplinable. Y eso incluye al mismo pastor, ¿eh? No crees que los pastores somos intocables. Por eso un servidor tiene un pastor. Y ese pastor y esos pastores que están a quienes yo les rindo cuentas, tienen toda la prerrogativa y todo el derecho dado por mí mismo para que me disciplinen. Porque ha habido mucha destrucción en pastores que no tienen a quién rendirles cuentas. Y hacen y deshacen. Así que por amor a mí mismo, a mi familia y a la iglesia,
tenemos esto, ¿sí? Pero todos pecamos, todos podemos ser disciplinables y como dije, la iglesia tiene la responsabilidad de llamar al pecador al arrepentimiento y el enemigo también se opone a esa palabra llamada arrepentimiento. A ver, dígala para que le arda, ¿no? Arrepentimiento. Arrepentimiento nos habla de que alguien está mal. O sea, ya en automático, cuando tú le dices a alguien arrepiéntete, le estás diciendo que está mal. Por eso a nadie le gusta mucho esa palabra. Le gusta que se la digan a otros, le gusta decírsela a otros, pero no le gusta escucharla para sí mismo. La estrategia de Satanás entonces es inundar la iglesia con falsas doctrinas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y es que si el Señor nos ha hecho salvos, siempre salvos, por ejemplo, entonces nada de lo que yo haga me va a separar del amor de Cristo, así que puedo hacer lo que sea, sí, lo que sea, hasta suicidarme y me voy con el Señor. Bueno, eso enseñan algunos. Eso se llama convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y Satanás utiliza a obreros fraudulentos, a ministros disfrazados de integridad. Pablo les llama en Filipenses de una manera fuerte, les dice malos obreros y les dice perros. No lo dije fuerte porque pues, está fuerte, ¿no? Malos obreros que inundan a la iglesia con falsas doctrinas y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y este era el caso de los corintios en la primera epístola. Estábamos viendo la segunda. En la primera epístola, capítulo 5, había un miembro en la iglesia que había tomado por mujer a la mujer de su padre. Estoy hablando de un miembro en la iglesia, ¿eh? Tenía a su padre se había casado con una más joven y resulta que el hijo se la enamoró. ¿Cómo ves? Y no era algo que ocurría en lo oculto, era algo que ya todo el mundo se había dado cuenta. Y se hablaba, ¿no? Pues en esa iglesia en Corinto, no, pues están bien modernos, ¿verdad? Son bien open-minded, porque mira, hasta tiene a la mujer de su padre, uno de los miembros de allí. Y Pablo les dijo, se oye, se dice entre las calles. En vez de haber un anuncio que diga los horarios de la reunión, dice, en Corinto hay fornicación, es lo que decía el apóstol Pablo. Se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los incrédulos. O sea, ustedes han sido tan innovadores que hasta los incrédulos se espantan de sus pecados inmorales. Terrible, ¿no crees? Y cualquier parecido con la realidad y la actualidad no es mera coincidencia. Así es Satanás cuando engaña a las personas. ¿Qué habían hecho los miembros de la iglesia en Corinto? Los pastores, las autoridades. Nada. ¿No hicieron nada? ¿No será que era un buen diezmador el hermanito este que andaba con la mujer de su padre? No habían hecho nada. El apóstol Pablo les dice, quien era autoridad sobre esa iglesia, porque la había plantado, la había fundado y los había discipulado. Les dice, ustedes están envanecidos, se les subió el humo a la cabeza de tal manera que no pueden pensar. Están envanecidos porque no han hecho nada, les dice el apóstol Pablo. Ustedes no han aplicado disciplina, es lo que les dice. Hablando de disciplina, Mateo capítulo 18 nos enseña, el mismo Señor Jesús nos enseña cómo debe de ser aplicada la disciplina. Bueno, el contexto es Pedro preguntándole a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y le dice el Señor, no, hasta 70 veces 7. Y les empieza a hablar acerca de la disciplina. Dice, si tu hermano peca, dice, peca contra ti, los mejores manuscritos dicen, si tu hermano peca únicamente, dice que vayas tú y él solos. ¿Sí lo estás pensando? Ya te diste cuenta que lo hiciste mal. Uy, lo he hecho mal yo también. O sea, no dice, mándale un mensaje a quién sabe quién, divúlgalo con quién sabe quién. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. El objetivo es que el hermano te oiga. No te oiga, ahora sí me vas a oír. No. Que te oiga respecto a su pecado. Que se dé cuenta de que lo que está haciendo es pecado. Ese es el objetivo. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Todo, mis hermanos, debe de ser mantenido en la confidencialidad. Está guardando el Señor la integridad, el testimonio, el corazón del hermano y de los hermanos, porque nada tiene que saber la demás gente del pecado del hermano. Por eso dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si se arrepiente, cállate la boca, porque cuando abres la boca pecas más que el mismo hermano. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos, guárdale tu boca, si te oyere has ganado a tu hermano, pero existe la posibilidad de que no te oiga. Si no te oye,
Es decir, si no se arrepiente, dice la palabra, toma a 2 o 3 testigos y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí está hablando de máximo 3 personas. Y no está hablando de los más chismosos de la iglesia, ni de tu compadre ni de tu comadre. Está hablando de 1 o 2 personas, porque dice en boca de 2 o 3, que incluye al que está llamando al arrepentimiento a la persona y a otras 2, no más. Sigue el Señor guardando la integridad y el testimonio del que ha pecado. Porque el calumniador es Satanás, el acusador es Satanás. El Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Y ese cubrir multitud de pecados no significa solapar, sino significa guardar. Yo me voy a quedar callado acerca de tu pecado mientras que te estoy exhortando para que salgas de él. Y si no sales de ese pecado, iré con 1 o 2 más, personas maduras en la fe, para que puedan llamarte al arrepentimiento. Dice el Señor, si no hiere a estos 2 testigos y a ti, dilo a la iglesia. Y ahí uno está hablando de decir, hoy hermanos, venimos a decirles que esta persona anda en pecado. Aunque puede ser, depende de la gravedad del pecado. Yo lo haría así. Yo llamaría a los ancianos de la iglesia y a los diáconos de la iglesia para hacerles saber acerca del pecado del hermano que no se quiere arrepentir, para que entre todos le llamen al arrepentimiento. Entre todos le llamemos al arrepentimiento. Y dice el Señor, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Considérale un incrédulo, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha creído, que no es hijo de Dios. ¿Qué se hace con un incrédulo? Se le predica el evangelio. ¿Te fijas cómo el Señor por ningún lado habla de andar difamando gente, por ningún lado anda de andar amenazando personas y decirle, yo te sé algo, sé que tú tienes algo y si no te portas como yo quiero, te lo voy a divulgar? Hay quienes actúan así y no tengo tiempo para dar ejemplos. Entonces el Señor guarda la integridad de la persona y le dice, mira, si no los oye, no le tengas por enemigo. Tenle por gentil y publicano, que venga a la iglesia, porque en la iglesia es donde va a oír el evangelio. Solo que ya no con el badge de miembro de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que han creído en Cristo. O sea, si tú no has creído en Cristo, no puedes ser miembro de la iglesia. Y si tú no te has bautizado, o sea, no has dado evidencia de que eres hijo de Dios públicamente, pues no puedes ser miembro de la iglesia todavía, pero espero que lo seas. Igual con una persona que no se quiera arrepentir, bueno, será gentil y publicano, le predicaremos el evangelio y cuando se arrepienta, entonces va a entender la gravedad del pecado. ¿Me explico? Ahora, el enemigo utiliza estrategias en las iglesias en cuanto al tema de la disciplina. Por ejemplo, hay personas que le llaman pecado a lo que no es pecado. ¿Me explico? Por ejemplo, pasa una persona, un hermano, y no le saluda a la otra. Dice, Mateo 18. ¿Sí? No, brother, que no te salude el hermano no es pecado. O sea, a lo mejor, no sé, tenía a su esposa enferma, tenía un problema, le dolía el estómago, comió muchos frijoles y le cayó mala comida y por eso estaba tan apurado en llegar al baño que no te vio y no te saludó. Pero hay quienes le llaman pecado a eso. No, es un pecador, es un soberbio porque no me saludó. Y está como Satanás, no tiene amor y quién sabe qué, ¿me explico? Y hay personas que le llaman pecado a un error humano o a cosas subjetivas, a cosas simples. Otros no se aseguran de que si realmente la persona es culpable de algo. Simplemente asumen y dicen, a mí se me hace que esto y esto. Y empiezan desde allí a culpar a la persona, a acusar a la persona de algo que ni ellos mismos están seguros si es así o no es así. Otros ceden ante la tentación del enemigo, ante el engaño de Satanás. ¿Cómo? No llamando a solas al que pecó. Resulta que sí pecó. Eso es un hecho. Ya no es algo subjetivo, es un pecado. Ya no es algo que a ti se te hace. No, es un pecado. Pero algunos ceden ante el engaño del enemigo, no llamando a solas al hermano. Y como dije, ya te hiciste más pecador que él. Si tú se lo cuentas a tu comadre, aunque sea el que más confianza le tengas, es más, si tú se lo cuentas hasta al pastor, estás mal. Estás violando el principio bíblico. Porque Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. No dice ve y dile al pastor.
¿Verdad que no? Y algunos ya lo han experimentado. Oiga, pastor, fíjese que quién sabe quién hizo no sé qué. ¿Ya le dijiste a él? Es mi respuesta. Ya algunos ya lo experimentaron. No, pues no. Ok, vas y le dices. Y si tú no vas y le dices, de aquí a la próxima semana, yo le voy a decir lo que tú me dijiste delante de él. Y ahí sí se apuran algunos, ¿no? Porque es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, estamos guiándonos por lo que dice la palabra. Algunos caen en el engaño de Satanás al no usar los testigos apropiados, a personas que no son capaces de juzgar con rectitud, a personas que no son capaces de juzgar en santidad, que no tienen el objetivo de restaurar al hermano, sino que lo ven como una oportunidad para aventarse un chismesote de aquellos, ¿verdad? Algo después de comida, uy, buenísimo. Y las llamadas, ¿no? Y los textos, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Hay quienes cometen el error de no decirlo a la iglesia, ¿sí? O sea, todos ya saben que la persona está en pecado, ya saben que han pasado por los procesos que deben de pasar, pero ya cuando se trata de llamar al pecador al arrepentimiento, ayudado por toda la iglesia, algunos ya ahí lo dejan así. Lo reciben, lo dejan servir, lo dejan hacer todo tipo de cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor piensan que no está tan mal, o a lo mejor es un buen diezmador, o a lo mejor no quieren que se vaya de la iglesia, qué sé yo. Otros caen en el error de Satanás pensando que el disciplinado es alguien especial. El mismo disciplinado a veces cae en este error de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar la corrección. A mí no me van a corregir. Yo estoy aquí y si me voy, esta iglesia se derrumba sin mí. Bueno, cálmate, Satanás, el querubín protector. Hay quienes esperan, no, yo me voy de aquí y me llevo mis compas y se acaba la iglesia. Si el Señor pues dice en su palabra que nada va a prevalecer contra su iglesia, ¿sí? Y muchos dicen, no, yo no me voy a dejar corregir, yo me voy a otro lugar en donde no haya tantos hipócritas como aquí, como ese lugar, donde no haya tantos legalistas y en donde sí haya amor. Y bueno, no sé si ya habrán encontrado ese lugar, adaptado a sus deseos y a sus necesidades. Otros cometen el error, y este es el caso de los corintios, de que cuando el pecador se arrepiente, o sea, cuando se le confronta con su pecado y el pecador o la persona dice, ¿sabes qué? Sí es pecado, la regué, Señor, perdóname, hermanos, perdónenme y ayúdenme. El error que cometen muchos es no perdonar al hermano, no restaurar al hermano. Eso es un engaño de Satanás en el que a veces caemos. Es una maquinación de Satanás en la que a veces caemos y de eso se trata. La epístola a los Corintios, segunda epístola, capítulo 2, donde estamos viendo. Te voy a leer el contexto. Dice el versículo 5, segunda a los Corintios 2, 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. No tengo tiempo para ver todos los detalles, pero tenemos aquí un miembro de la iglesia que había caído en pecado, pienso yo que era oponerse al apóstol Pablo, oponerse a su autoridad. El pecado que haya sido, dice Pablo que en esta segunda carta sí se pusieron las pilas los corintios. En la primera no, estaban envanecidos y no hicieron nada. Aquí en la segunda sí hicieron lo que correspondía hacer. Dice que la iglesia, porque muchos le reprendieron, o sea que llegaron al paso de dilo a la iglesia. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. O sea, les está diciendo, todos ustedes lo reprendieron y la persona se arrepintió, pero ustedes no hicieron lo correcto, o sea, ni le perdonaron ni le consolaron. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el texto, para que no sea consumido de demasiada tristeza. El pecado trae tristeza, mis hermanos, y es una tristeza buena. Dice la palabra que el dolor que produce Dios es un dolor que nos lleva y nos guía al arrepentimiento, en donde recibimos el perdón de Dios, en donde somos renovados, en donde somos restaurados. Pero cuando no hay ese perdón dado
de la iglesia o dado por la iglesia a esa persona, cuando esa persona dice yo puedo solo y no va con nadie para que le restaure, ¿sabes qué ocurre? Dice el texto que es consumido de demasiada tristeza. Es ese dolor que produce el mundo, que produce Satanás, esa tristeza, depresión, desánimo que les lleva a sentirse sin esperanza. De Dios no me ha perdonado. Mi hermano, si tú te arrepentiste de tus pecados, el Señor dice la palabra que no se acuerda de ellos. Y nos pone un ejemplo, un símil, y dice, los arroja a lo profundo de la mar. O sea, no me acordaré más de vuestros pecados. No tienes que andárselos confesando a todo mundo. No. Él ya no se acuerda de tus pecados. Y cuando nosotros caemos en esa condenación, en esa desesperanza, Satanás hace ventaja y dice que venimos a ser consumidos. Dice, esta persona va a ser consumido de demasiada tristeza. Pablo otra vez hace algo, versículo 8. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. La disciplina es una muestra del amor de Dios. Ya la aplicaron. Ahora confirmen el amor de Dios. ¿Cómo? Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y obedientes al modelo que dejó Jesús de disciplina. El Señor Jesús habló de disciplina, pero también habló de perdón. Y dijo, hasta 70 veces 7. Y luego les habló de una parábola de un hombre que había recibido perdón por una cantidad impagable, pero que después no quería perdonar a otro que le debía un poquito. ¿Sí? Le dice, para ver si ustedes son obedientes en todo lo que enseñó Jesús, pero también en lo que Pablo les enseñó, que recibió de Jesús. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Por eso decía que esta persona se cree que había ofendido a Pablo, se había puesto en contra de Pablo y dice, yo mismo lo perdono, yo fui el afectado, yo fui el ofendido por él, yo mismo lo perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, o sea, me olvidé de eso. Y así debemos de tener esta actitud cuando alguien nos ofende. Ni me acuerdo. Es que yo te ofendí, ni me acuerdo. Ya, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque ese Señor que nos perdonó una deuda impagable está en todo lugar. Él sí es omnipresente y nos está viendo cuando nosotros queremos ser implacables con el pecado de otro, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te fijas cómo está conectado con eso? Cuando se le cede terreno al enemigo, ¿qué se produce? O sea, ¿qué ocurre en una iglesia así? En cristianos así, que le ceden terreno al enemigo de esta forma, o de alguna de estas formas, sea en el ámbito de la iglesia o en el ámbito familiar. Bueno, hay iras, hay pleitos, hay contiendas y hay hasta divisiones. Eso que dije que Satanás no tiene, no experimenta divisiones en su ejército. Hay hasta divisiones en el ejército de Dios. Por eso hay muchos cristianos, entre comillas, que han dejado que el sol se ponga sobre su enojo contra otro hermano. Y dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, le cedemos terreno al diablo cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Cuando no vamos y resolvemos las cosas. Ya no estamos hablando de pecado. Si un hermano te ofendió porque no te saludó, tú tienes la opción de pasar por alto la ofensa, así como dijo Pablo, si algo he perdonado, ¿sí? No tomártelo personal. O de ir y decirle, oye, brother, ¿por qué no me saludaste? ¿Te debo algo? ¿O, me explico? Y así se resuelven las cosas. Pero ¿qué hacen muchos cristianos, entre comillas? Se lo comen, se comen el veneno, ¿sí? Y dejan que el sol se ponga sobre su enojo, y entonces sí le dicen, así como el rey Acab, soy tuyo. Le ceden al enemigo. Todo lo mío es tuyo, mis pensamientos son tuyos. Y empieza Satanás a darle más vuelo, a plantar más pensamientos que terminan, ¿sabes qué? Provocando raíces de amargura en la persona. Y estas raíces de amargura, dice la palabra, que estorban la gracia de Dios. La gracia de Dios es estorbada. Pablo dijo, he trabajado mucho más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Le dijo a su joven discípulo, esfuérzate en la gracia. Así que un cristiano lleno de raíces de amargura, a causa de haber dejado que el sol se ponga sobre su enojo contra sus hermanos, es un cristiano que todo lo que hace es como un címbalo que retiñe, como un metal que hace solamente ruido.
Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada y lo que hacemos es un desperdicio y es un estorbo para otros, un obstáculo para otros. Pero no solo el no tener la gracia de Dios contamina al amargado, sino que también el entorno del amargado es contaminado. Y es allí en donde Satanás gana ventaja, es allí en donde Satanás cumple con su plan de dañar, de manchar a la iglesia. Ahora, para ir concluyendo, quizás tú te preguntes, ok, ¿no? Pues sí está, por todos lados está el enemigo tratando de ganar ventaja. ¿Cómo puedo batallar con Satanás? Bueno, ya que descubrimos que tiene objetivos, que tiene estrategias, la palabra nos dice cómo debemos de batallar contra el enemigo. Y primero es en lo individual. ¿Por qué? Porque cada uno vamos a darle cuentas a Dios de cómo batallamos esta guerra. Cada uno, el esposo, la esposa, los hijos, los pastores, los líderes, los miembros, todos daremos cuentas al Señor en lo individual. Y la batalla y lucha, como podemos ver y como mencioné, es una lucha espiritual. Y ya que es espiritual, se lleva a cabo espiritualmente. ¿Cómo? Con toda la armadura de Dios, que dice Efesios 6, del 10 al 18. Con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio, el cinturón de la verdad, y nada de eso está en Netflix, ¿sí? Ay, todo eso, pastor, pues si te sabes los nombres de todos los jugadores, no te hagas. Eso sí te lo sabes. Ni de qué mundial jugó, no sé quién, y la copa de quién sabe cuál. Santiago lo resumió así en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Así se batalla en lo individual contra el enemigo que viene con todo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. ¿Sí? El diablo está listo para atacar, para destruir, pero cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios en su palabra, estamos fortalecidos con el poder de su fuerza y ahí el diablo no puede entrar. ¿Qué es lo que hace? Se cansa, así como lo hizo con Jesús, por un tiempo, y se va con otro. Obviamente va a buscar a los más débiles, a los más fáciles de atacar, a los que están fuera de la manada, lo que mencioné, pero hemos nosotros de estar siempre fortalecidos en el poder de su fuerza, resistiendo los dardos del enemigo. Santiago dijo, resistid. Esto es, no cediendo terreno. Con el diablo no se puede negociar, mis hermanos. Si no, pregúntale a Eva cómo le fue. Con el diablo no se puede negociar. Tú y yo no podemos darnos el lujo de negociar con el diablo y decirle, voy a ceder tantito, nomás hasta donde yo diga. No, no podemos negociar. El Señor Jesús lo resistió diciéndole, escrito está. Diga, escrito está. Cuando fue tentado, le respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el mundo, cuando Satanás a través de su sistema, a través de sus gobernadores y todo eso, nos dice algo que parece cómodo y digo, pues el pastor dice esto, pero a mí se me hace que así le hacemos mejor porque yo no sé quién le hizo. Ok, cuando venga esa tentación a tu mente, nosotros hemos de decir, escrito está. En lo que tiene que ver con esposos, con las esposas, el mundo te dice, así se trata a las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿va? ¿Sí? Así dice. El cristiano ha de contestar, escrito está, voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. El mundo te dice, mujer, no, tú eres una empoderada y tú no necesitas un tipo, un pelado para que te dé y quién sabe qué. Tú vas a responder, escrito está, me voy a someter a mi esposo, porque así dice Efesios 5:22. Los padres diremos, vamos a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestaciones del Señor, dice Efesios 6:4. Los hijos hemos de decir, obedeceremos a nuestros padres porque esto es justo, dice Efesios 6:11. Los pastores vamos a decir, voy a apacentar el rebaño que Dios me dio para apacentar. Es lo que dice su palabra. Pueden haber muchos métodos, pueden haber muchas cosas que están haciendo no sé dónde. A mí no me importa, yo voy a hacer lo que dice la palabra, que es apacentar al rebaño de Dios, alimentar al rebaño de Dios. Ahora mismo lo estoy haciendo. Usted sabe si se lo deja en la boquita y lo escupe o si lo pasa y deja que le nutra este alimento. Las ovejas, ¿qué han de decir? Entre cómo se hacen las cosas en el mundo y en el mundo cristiano, entre comillas, las ovejas han de decir, yo voy a obedecer a la palabra que dice, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre. Por allá dicen, no, es que no necesitas un lugar para ir, tú eres quién sabe qué. La palabra dice, algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse.
nosotros no lo hagamos. Eso diremos porque está escrito. La palabra dice que el Señor ha dejado pastores para que nos alimenten, para que nos apacienten, y nosotros, los creyentes, hemos de decir, obedeceremos a nuestros pastores porque ellos cuidan por mi alma. Y si ella, los pastores, cuidan por nuestra alma, pues los voy a obedecer porque lo que tienen para decirme tiene que ver con eso. Vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, como dice Santiago 1, versículo 21. Y esto es, mis hermanos, como nosotros resistimos al diablo. Esto es como nosotros no le cedemos nada al enemigo. Le invito a que se ponga de pie y voy a hacer algunas oraciones, primero enfocadas a la familia y luego a la iglesia. Y voy a hacer lo más breve posible, pero no se distraiga si el Señor ha hablado su vida. Señor, venimos ante ti rogándote que tu Espíritu Santo haga que esta palabra se anide en nuestro corazón. Esa es su tarea, el guiarnos para llamarte Padre, el guiarnos a toda verdad, que podamos llegar allí a la verdad de nuestra situación, de nuestra condición. Y se requieren, Señor, decisiones radicales ante un enemigo que es radical, ante un enemigo con el cual no se puede negociar. Queremos, Señor, el día de hoy responderte a eso que tú nos has hablado. Mi hermano, hablo a las cabezas del hogar. Tú sabes qué es lo que el Señor te está pidiendo hoy. Tú sabes qué es lo que el Señor te está mostrando que debes de dejar, que debes de renunciar para asumir ese rol de cabeza del hogar. Y a ti te hablo primeramente, porque nosotros hemos sido puestos como cabeza de la mujer y no por cola. Y es tiempo de que dejemos de estar al final y que tomemos la cabeza, pero no con autoritarismo, sino con el amor de Cristo, y podamos decir, Señor, yo me pongo primero. No es que voy a mandar a mi esposa a la iglesia y a los chamacos, yo voy primero a la iglesia y ellos me siguen. Y si para lograr eso tengo que renunciar a lo que sea, lo voy a hacer, Señor. Y voy a perseverar, porque lo que estoy cosechando ahora es fruto de lo que he sembrado, y voy a seguir sembrando ahora, pero semillas de fe, semillas de obediencia para resistir al enemigo y para no cederle nada al enemigo que viene por mi familia y viene por todo. Me pondré en la brecha, en el camino, asumiendo esta autoridad que tú me has dado sin que yo me la haya ganado y sin merecerla. Señor, oramos por las esposas que puedan, Señor, someterse a sus esposos sin cederle nada al enemigo, que se sometan a ellos en el temor de Dios, que puedan, Señor, juntos entender y llegar a un mismo objetivo, que es ser santos porque tú eres santo. Oramos por los hijos, Señor, que quizás están en territorio del enemigo ya, que sus padres, Señor, tengan esta fortaleza para poderles rescatar del mundo, y que podamos entender que más que un título colgado en una pared y que un gran income, tú, Señor, vienes por tu iglesia, vienes por personas que te aman y te sirven. Y tú no nos preguntarás cuánto dinero les dimos a nuestros hijos, sino si los guiamos a ti con el ejemplo y con tu palabra. Señor, oramos también por esta iglesia. Sabemos que han venido embates del enemigo y no han podido destruirla para tu gloria. Sabemos que seguirán viniendo de una o de otra manera, pero nos aferramos a tu promesa cuando tú dijiste que ni las puertas del Hades prevalecerían contra tu iglesia, y queremos permanecer así en santidad, fieles a ti. Señor, yo quiero ser fiel a ti. Dile al Señor, quiero ser fiel a ti. Yo como pastor quiero ser fiel a ti, al llamado con el que tú me honraste, pues me tuviste por fiel poniéndome en el ministerio. Yo quiero ser fiel a ese llamado, Señor. Que mis hermanos puedan también decir, quiero ser fiel a ti. Fiel a la iglesia en la que tú me plantaste. Fiel al liderazgo en el cual tú me pusiste. Que así sea, Señor, y podamos ver tu gloria en este 2023 que está lleno de desafíos, pero que requiere también cambios. Tu venida está cerca. Queremos que nos encuentres trabajando, que nos encuentres ocupados en tu obra. En el nombre de Jesús,
Toma la mano de tu esposa, esposo, si está ahí tu familia, tómense de la mano y hagan una acción de gracias al Señor. Al terminar la reunión pueden abrazarse, pueden platicar acerca de cuáles son los ajustes que van a hacer si es que el Señor les habló a su vida. Creo que a todos el Señor nos habló y todos tenemos algo que ajustar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Que así sea, Señor. Gracias porque tú nos has dado la victoria. Porque podemos decir que estamos del lado del ejército que vence. Y se trata de ti. En este Primero de Reyes 20 vemos a un rey que hizo lo malo y que aún después de esto recibió la victoria, porque la victoria era para tu pueblo y no para el rey. Se trata de ti, Señor. Así queremos vivir, dándote gloria a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor.